única charada matancera, la hindú, la americana, la Sefirot, son importantes, pero la más importante, la que el pueblo cubano construyó, y esto sí es increíble, fue una tradición oral, en la cual se le pone los números, se le asignan símbolos que el cubano pues veía en el día a día, en vigilia o en la nocturnidad. Cuando estaba durmiendo, el cubano tenía un sueño y al despertarse decía, he soñado con un muerto, así que voy a jugar al 8. Pues se dice que, bueno, que del 1 al 36, esto es lo que hasta ahora sabemos, la chifá es la charada china. Del 1 al 36 es la charada china. Y bueno, de ahí en adelante hay otras influencias, pero la charada china, sobre todo, es la que comienza con 1 caballo, 2 mariposa dinero, 3 marinero niño chico, gato diente monja, el 5 6 jicotea, 7 caracol, 8 muerto, 9 elefante. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con el juego? Pues es importante saber que en Cuba, que ya sabemos que nos formamos con muchas emigraciones. Una de las emigraciones más contundentes fue la emigración española, desde toda una vida, obviamente fue la más influyente en la cultura, y la sefardí. Y en España, para los que no lo sepan, hubo un gran desarrollo de la cábala, y esto es uno de los más, por internet se pueden encontrar, de los símbolos visuales de la cábala, y realmente no tiene nada que ver con la bolita. Inicialmente son las 10 emanaciones de lo divino sobre el mundo físico y el mundo espiritual, las 10 de la Sefirot. La Sefirot es la expresión ya más estudiada en las escuelas de la cábala española, pero la parte más popular, la más simple de la cábala es tratar de entender la voluntad humana a través de los sueños, los sueños. Y el cubano trae esta costumbre desde España, no bien vista por la Iglesia Católica, que consideraba, la Iglesia Católica consideraba que todas estas prácticas, ¿no?, eran supersticiones, ¿no?, y con gran parte de razón a veces, ¿no? La iglesia no quería que el ciudadano se tuviera interpretaciones, que se convirtiera en un interpretador, porque para interpretar el mundo de lo espiritual y lo desconocido estaba el cura, el obispo, el papa en última instancia. La iglesia no tolera que una persona se ponga a interpretar lo que soñó en su casa por la noche. Nocturnismos no son bien vistos por los curas de pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Que esta tradición de la cábala pues llega a formar parte de la tradición oral en Cuba, y ya todos los cubanos y todavía que siguen jugando a la bolita, que es un juego ilegal, prohibido desde la revolución y antes de la revolución. Recordemos que Batista perseguía la bolita y pasaba mucho trabajo lo que recogían los números, los banqueros también. Había gente que en los años 50, pues desesperados por la crisis, sobre todo después del 52, pues cada vez que veían un policía de Batista, sabiéndose que ya Batista no andaba con paños tibios con los disidentes políticos, más aún con los criminales, pues se tenían que tragar la lista. Cuando veían un policía se tragaban la lista, así que se complicaba bastante la cuestión. Y en realidad lo que pasa es que la bolita no paga impuestos. La bolita no contribuye al Estado opresor, siempre opresor, y el Estado pues no le gusta para nada que los cubanos, ni antes ni después de la revolución, jueguen a la bolita, porque se sabe que en la bolita hay menos números, más probabilidad de ganar, y jamás el dinero, una parte del dinero nunca se desvía hacia las arcas del Estado, sino siempre queda circulando, ya sea entre los que juegan o los banqueros, pero siempre circula, y es un gran activo monetario, pero la verdad que es algo no productivo que destruye muchas vidas. Así que desde el punto de vista de la moral, también el Estado tenía tuvo y tiene todavía un gran pretexto cuando combate estos juegos. La pregunta es si el juego ya institucionalizado con casinos, y que incluso una parte se le destine a sufragar los gastos de la educación o otros asuntos costosos del Estado, pues hay que ver si sería algún día legal o no en Cuba. Ya sabemos que con la ocupación norteamericana se prohibió el ruedo de toros, o sea, la famosa actividad del torero contra los toros, matándolo, y el público, eso se prohibió en Cuba, y también varias veces se prohibió y después se aprobó los juegos de gallos, porque la verdad que a los políticos le atraía mucho, sabiendo que era popular el juego de gallos, ¿eh?
pues eso forma parte ya de nuestro folclore y de nuestras disputas no políticas, son disputas de orden social. Tiene que ver mucho con la sociedad civil. La bolita es un juego de la sociedad civil. La sociedad civil juega a la bolita. Así se puede afirmar sin uno estar diciendo una barbaridad política. La bolita es un juego de la sociedad civil mal visto por la sociedad política. No quieren los gobernantes que entre los de abajo esté circulando un capital que no pague impuestos. Tan sencillo como eso, pudiera incluso ser similar al tráfico de sustancias prohibidas, al contrabando y a la prostitución no institucionalizada, pero la verdad es que es una actividad que sí produce daños colaterales, produce daños y el Estado usa esa parte de los daños morales que produce a la colectividad para ir contra ella usando la fuerza de la ley. Por eso que yo conocí, yo cuando estaba viviendo en los años 90, antes de venir para Estados Unidos, estuve viviendo en una zona donde la gente jugaba continuamente bolita y la verdad es que vi que sí le daba, yo jamás jugué a la bolita, no sé, no me llamaba la atención. O quizás no tuve un buen sueño, porque, repito, todo esto viene de la cábala y todos estos números, el pueblo ya lo institucionalizó, hizo una lista. Aquí está la lista, increíble como cada animal o cada objeto o cosa de la vida, pues tiene un número correspondiente. El matrimonio es el 62, por ejemplo. Pero no solamente los sueños, si una persona anda en la calle y, qué sé yo, una bicicleta le pasa por arriba el zapato, pues posiblemente diga, me voy a jugar un número al zapato y otro número a la bicicleta. Así funciona. O sea, no tiene que ser en los sueños, también puede ser en la vida cotidiana y esto refleja mucho el desarrollo de la cábala más vulgar, más allá de las escuelas rabínicas y eso que se desarrolló en la España plebeya y sefardita, donde la gente interpretaba todo lo que les rodeaba y todo el mundo de los sueños a través de símbolos, enigmas, acertijos e interpretaciones. Por eso me llama la atención que en Cuba se desarrolle eso conjuntamente con la charada china, con la charada china y después con otras influencias, sobre todo de matanza de la hindú y la americana. Muy extraño todo esto, pero la verdad es que el ser humano no lo conoce todo y mucha gente sí se ha ganado la lotería no, la bolita después de haber tenido un sueño donde se soñó con un símbolo que representa un número y ese número por un camino extraño pues salía ganador al otro día. Eso ha pasado. Voy a compartir el link con ustedes, amigos, para hablar sobre esto del juego. El juego es podríamos mencionar a Carlos Mar y el valor que él le da a la mercancía fetiche, porque pudiéramos considerar el dinero como parte de esa mercancía. Y el juego habría que clasificar si el juego está dentro del capital variable o el constante. El variable es ese del cual Marx acusa al capitalista de apropiarse, o sea, el trabajo humano, el esfuerzo humano, el sudor del trabajador obrero o del campo, ¿no? El trabajo y el sudor del cual se apropia el dueño de los medios de producción, pues supuestamente es el capital. Se le ha clasificado así para entender la economía, que es algo muy complejo. Se le ha clasificado como capital variable y el constante sería los inmuebles, las casas de renta, las propiedades que no tienen todavía no se han incorporado el trabajo humano. El trabajo humano podría considerarse entonces como el variable. Ahora, ¿dónde entra el dinero? Aunque el dinero Marx consideraba que era reflejaba de forma muy incierta el valor de las cosas y la mayoría de la gente ha coincidido con él en eso. Un zapato puede ser muy necesario y sin embargo puede ser muy barato. Depende de muchas circunstancias. Yo recuerdo en los años 90 que yo tenía a Aarón. Aarón era un niño muy melindroso para comer, tenía dificultades, tenía intolerancia a la lactosa o a la leche que nos daban mezclada con agua, yo no sé, pero yo tenía que conseguirle leche especial a Aarón y tenía un primo en ese momento muy generoso que me traía leche del campo y tenía que hervir esa leche y pasaba mucho trabajo porque los apagones eran constantes. Entonces yo tenía que hervir la leche usando madera. A veces llovía y se me mojaba la madera. Yo tuve que hervir, mejor dicho, la leche con leña. Incluso hubo un día de extrema gravedad donde yo tuve que arrancar trozos del techo de mi casa, que era una casa, la última que tuve,
porque ya me iba, y ustedes saben que en esa época usted, por mecanismos extraños del Estado totalitario, usted se iba y perdía su casa. Y era muy relacionado con el dicho aquel que había en Camagüey, que si usted se fue a Morón, perdió el sillón, y que si se fue a las sillas, perdió la silla, algo muy bárbaro y territorial. Si usted se iba de Cuba, usted perdía su casa. Y para enfrentarnos a esos abusos, de una casa muy cómoda que yo vivía en la Avenida de los Mártires, terminé viviendo en una pequeña casita en un barrio bastante marginal en Camagüey, y en ese lugar el techo de la casa, que era de madera, tuve que arrancarlo, y a eso me refiero, para un día poderle, en circunstancias muy adversas, tenerle que hervir la leche a mi hijo Aaroncito, que estaba con un problema tremendo con la intolerancia a la lactosa, aparentemente. En realidad, les hablo de esto porque yo recuerdo que para mí era muy importante haber en ese momento tenido una sola hornilla de estas pequeñas, de hornillas de resistencia eléctrica, y no la tenía. Pasé mucho trabajo, me electrocuté varias veces tratando de reparar un viejo enrollado de alambre que tenía. Había gente que vendía contrabando, alambres enrollados, sumamente costosos, pero robados en los almacenes del Estado, de yo no sé qué empresa, qué industria. Yo me imagino que costosos, porque sacar algo de una fábrica para que una persona hierva una leche o cocine un par de plátanos, pues debe ser el contrabando muchas veces termina vendiendo más barato que lo que vale realmente, originalmente vale el valor de la mercancía. Pero la cuestión es que cuando yo llego a Estados Unidos, me impresionó, y todavía recuerdo la impresión de haber visto tantas hornillas baratas a 20 y 25 dólares cuando yo tuve tanta necesidad de aquella hornilla. Y yo creo que es importante y refleja muy bien que el valor de una cosa no siempre tiene nada que ver con el precio, porque yo hubiera estado dispuesto a trabajar varios días en Cuba con tal de haber tenido una de esas hornillas que después vi aquí a montones en las tiendas minoristas en Miami. A montones vi esas hornillas y sufrí, me impresionó eso, y nunca lo he olvidado, como a pocas millas un producto tan necesario para mí estaba de forma abundante. Y yo creo que es importante para señalar, repito, la diferencia entre precio y valor. Una cosa puede valer mucho y tener un precio barato, y sin embargo a la inversa también es posible que algo tenga poco valor y se venda a un precio descomunal, como hoy en día se venden en Cuba algunas cosas, debido a la inflación y a la incapacidad del gobierno cubano de haber enfrentado la crisis, permitiendo que algunos aventureros hicieran una terapia de choque con la moneda cubana, pues han provocado que la libra de carne de puerco esté por las nubes, cuando no tiene ese valor. La carne de cerdo no tiene ese valor en el cual se vende en el mercado cubano. Habría que llamar a Carlos Marx para que nos explique cómo Carlos Marx, si estuviera entre nosotros, nos podría explicar muy bien la relación entre precio y valor en la economía, en las distorsiones que hay en Cuba. Yo creo, y hablando ya de esto un poco antes de entrar al tema de los casinos, el juego y la forma que el ser humano tiene de evadir, ¿no?, sus crisis económicas, apelando al juego de azar, a ver si la suerte lo ayuda, o si la ayuda de Dios llega en el momento oportuno y le da un sueño el número que va a salir al otro día. Pues en medio de todo esto, yo creo que es importante saber que en los últimos años en Cuba, y por eso me llama la atención cuando alguien quiere, no, que yo voy a explicarle a un cubano de la isla por qué en Cuba el comunismo es malo y por qué la salida al mercado es lo mejor. Yo quiero referirme a esto porque es mi impresión personal, creo que los cubanos en Cuba en estos momentos no les falta información, ni están bajo la influencia negativa de las ideologías, que Carlos Mar habló también, por cierto, de la capacidad de distorsionar la realidad que tiene una ideología, y que hace que no solamente distorsiona la ideología, sino que el que propaga esa ideología sigue distorsionando esa visión que de la realidad se tiene, y se distorsiona completamente y engaña a la gente. Yo creo que no, yo creo que realmente los cubanos sí lo saben todo, y han entrado en una faceta peligrosa de la psicología humana, que es la del cinismo. Creo que los cubanos, cuando ven a un dirigente comunista dando un discurso de promesas de futuro y de disimulos en el presente, diciendo que todo está bien, que no hay problema, yo creo que la gente dice que sí, o aplaude sabiendo cínicamente que ese hombre lo que está diciendo es una
cosa absurda que no tiene ninguna relación con el mundo real, que no tiene ninguna relación con lo operativo, ¿no? Que son cosas fantásticas de la retórica, y creo que los cubanos no están faltos de información. En estos momentos no tiene sentido, y por eso yo he visto, y es mi análisis, pues puede ser que yo esté equivocado, claro está, pero mi análisis de que por qué nunca ha hecho efectos las transmisiones de Radio Martí, toda esta subversión que de alguna manera sí dice verdades, porque la subversión, aunque tenga un gran componente de propaganda y oculte las cosas que no les conviene, las cosas que afirma a menudo son ciertas. Es cierto que el intercambio de mercancía puede mejorar el nivel de vida de una comunidad, es cierto que el mercado y sus amigos a veces han traído contribuciones al nivel de vida, pero eso no es toda la verdad. Y cuando eso se dice en el medio de la propaganda, alguien pudiera tener la esperanza de que en Cuba, wow, se le abra los ojos a la gente y abandone el apoyo que le tienen al sistema socialista. Pero eso, en mi opinión, no es así. Yo creo que hace muchos años que los cubanos saben, que los cubanos que están allí, no podemos subestimar la inteligencia del cubano, y creo que ellos saben lo que hay, simplemente están imbuidos por un cinismo. Creo que los cubanos simplemente tienen una actitud moral de cinismo, de que saben lo que hay, pero se sienten impotentes, pero aún así, aunque sean cínicos y crean que están en contacto con la realidad y que, que están libres de las ideologías y que nadie le mete un cuento y que ninguna muela los seduce, aún así pudieran todavía tener una visión distorsionada de la realidad, y se nota cuando, por ejemplo, son incapaces de tener una iniciativa de participación política debido a esa apatía y a ese nihilismo. La Revolución Cubana no se da en un país donde hay una constitución establecida, ni un Estado de Derecho, ni una democracia liberal, no hay eso. Cuando Fidel Castro y sus jóvenes rebeldes, su grupo, triunfa, pues Cuba simplemente era una dictadura vulgar, mediocre, que no había, no tenía un control, digamos, totalitario sobre la sociedad. Usted se podía escapar si era perseguido por Batista con más facilidad que en los tiempos de Fidel Castro. O sea, cuando la revolución se hace fuerte y usted estaba, si usted era un disidente violento, un opositor que en el clandestinaje luchaba para restituir la Constitución del 40 y estaba luchando contra Fidel Castro, pues usted no iba a recibir protección ninguna. Usted tenía que irse para el monte o irse para Miami. Usted no tenía un refugio en ninguna casa. Nadie lo iba a proteger usted en los tiempos del totalitarismo comunista en Cuba. Pero en la época de Batista, sí, porque todavía la sociedad civil no había sido tomada por el sistema ideológico, ¿no? Totalitario, vamos a decir, la estructura de Estado total que establecen fascistas y comunistas, pues no permite que una persona perseguida pueda refugiarse en ningún lugar. Incluso hay gente que trató de refugiarse en los templos católicos, pero ya ustedes saben que también la Iglesia Católica, como era vista por el Estado como en los años primeros, sobre todo, como un partido clandestino que luchaba por derrotar el comunismo en Cuba. ¿Por qué pasó todo esto? Pues es de una larga historia. No es tan larga la historia, pero vamos a decir que es diversa. Fue muy variada. El más largo periodo de inmovilismo que hemos tenido fue del 59 para acá, aunque un inmovilismo con ciertos cambios. Son tres etapas fundamentales: el principio de la revolución romántica y idealista, la revolución idealista que no entiende que va al fracaso en la zafra porque no hay una estructura, no basta la voluntad de Nietzsche, ¿no? De los idealistas alemanes, aquella voluntad que todo lo puede el hombre con solo desearlo, ese idealismo luterano de que pensar que si uno tiene fe, pues se materializa, y si uno tiene confianza en que la montaña se va a mover y va a tirarse al mar, pues sucederá todo a la altura de la fe. No es así. Y se demostró al principio de la revolución, cuando tantos ideales fueron rompiéndose uno tras otro, porque a pesar de que Fidel Castro hereda un país lleno de jóvenes, Batista había dejado un país no como el que nos deja Fidel Castro envejecido, sino un país lleno de niños. Era un porcentaje enorme de la población que era menor de 16 años, y Fidel Castro tiene suficiente capital humano para la aventura romántica de hacerlo todo de nuevo. También tenía suficiente capital humano, suficiente tiernas criaturas para colocar en las escuelas de la nueva pedagogía,
Y bueno, pasó esa etapa romántica tras el peor desastre fue el de la zafra, el desastre romántico nacionalista. Es una lástima. A mí me hubiera gustado que los soñadores lo hubiesen logrado, pero no se logró, no se logró. Entonces, Cuba, agobiada por el embargo norteamericano y fracasada y desmoralizada por la destrucción del sueño utópico de ser autónomos, ya que éramos una potencia azucarera, pues se suponía que la libertad llegase de manos de esa industria, de esa potente industria azucarera, pero fue un fracaso, una cantidad enorme de personas que desatendieron otros asuntos de la economía y del mercado, se concentraron en una industria azucarera que aunque era fuerte en estructura, en centrales, ¿no? En las centrales del proceso del azúcar, aún así la estructura en diferentes oleadas fue fracasando, se echaban a perder gran parte de la caña, se echó a perder, no se molía a tiempo, el proceso es complicado y no basta la utopía, no basta el romanticismo ni el entusiasmo, esa primera etapa quedó, Cuba se entregó en los brazos, no le quedó más remedio tampoco, de la Unión Soviética. Y la parte más dura fue en el 68, cuando esa rebelión, por cierto, que ocurrió en Francia en mayo del 68, coincide también con ese intento revolucionario socialista desde abajo, porque de todos los países que la Unión Soviética había ocupado y obligado a la ruta del comunismo, hubo rebeliones en esos países, hubo una rebelión en Alemania en los 50, hubo rebelión en Hungría y la última fue en el 68. En el 68, yo diría que ahí empieza la etapa de la censura en Cuba, del dogmatismo, porque Cuba apoya la invasión de las tropas soviéticas, de las tropas del Pacto de Varsovia entran a la capital de Checoslovaquia y acaba, a Praga, y acaba con la revolución. Hay un joven que se inmola, Polak se inmola cuando tocan el himno nacional, fue un gesto socialista nacionalista de los de abajo que fue aplastado por la Unión Soviética. Ellos querían, los socialistas checos querían tener su propia revolución, su propio modelo independiente y que al mismo tiempo fuera socialista, ¿por qué no? Comunista, pero con rostro humano, con rostro humano. No tenían nada que ver ellos con lo de Stalin, pero fue ocupada en el 68 Praga y allí se acabó el sueño. Y lo peor de todo, ¿por qué le hablo de Praga? Porque Cuba, el gobierno revolucionario, ya completamente dependiente de la Unión Soviética, tuvo que someterse a la Unión Soviética y aceptó, reconoció la invasión como algo legítimo y allí pues mucha gente de la izquierda tradicional dijeron no, Cuba anda mal, incluso domésticamente es cuando empieza la clase intelectual cubana a protestar contra la revolución y viene el conflicto entre los intelectuales. Es verdad que la revolución había logrado tres, pero hay dos que son fundamentales instituciones que logra la revolución hacer universales dentro del pueblo de Cuba. Una es la salud, y la otra la educación. ¿Por qué? Porque Cuba, sí, en la etapa republicana había logrado ser un país con un enorme, de su presupuesto, una enorme cantidad dedicada a la salud, pero no era suficiente, ¿no? En el sistema capitalista no es suficiente, no se universaliza esto y la revolución sí logró esto. Ya se sabe que Cuba tenía una capital hermosa, ecléctica, con todo tipo de estilos arquitectónicos, con muchos burdeles, casinos, bueno, una ciudad desmesuradamente habitada en comparación con el resto. Todavía incluso queda en los cubanos la memoria de que La Habana es Cuba y el resto son paisajes verdes o jardines. Esto es porque evidentemente La Habana era el centro más cercano a Estados Unidos, puerto de mar, liberal y lleno de, como se dice tradicionalmente, de pecado, el pecado institucionalizado. Una enorme cantidad de garitos de los años 20. Allí recuerden que en los años 20 a la caída de Machado ya se empieza a producir en Estados Unidos debido a la lucha de los sindicatos, de los trabajadores, la gente progresista se logra que la gente tenga las 8 horas de trabajo, esa gente gloriosa que luchó por eso en Chicago, pues logra las 8 horas de trabajo. ¿Y qué pasa? Que una enorme masa de norteamericanos tienen vacaciones casi simultáneamente. ¿Y a dónde van todos esos norteamericanos? Gracias a la reforma del nuevo Deal y Roosevelt, pues toda esa gente se va a Cuba, donde desde los años 20, les digo, hay posibilidad de tomar alcohol, que en Estados Unidos no se podía, hay posibilidad de tener una vida, vamos a decir,
disipada, más allá de la moral, de toda moral. La Habana estaba llena de garitos, cada vez crecían más los centros de prostitución de todo tipo. Allí habían cosas horribles, animales con mujeres, hombres con hombres. Era un escándalo que llamaba la atención a una gran cantidad de turistas norteamericanos de bajo nivel, muchas veces cultural y moral, y se iban a Cuba, y eso traía muchísimo dinero, hizo que La Habana fuera como un Port Royal, como la ciudad de los piratas, ¿no? En el Caribe, como un Port Royal, una Sodoma y Gomorra, es la verdad. Y Batista vio todo eso, en los años 30 aprovechó la revolución, en el mundo entero había una revolución de ideas, y Batista y los sargentos, ya ustedes saben que la alta oficialidad ni siquiera dormía en los cuarteles. Batista, por eso decía, Batista madrugaba porque con los sargentos, con la gente de abajo, incluso los altos oficiales decían que Batista era un plebeyo que movía la envidia de la baja oficialidad, y que por eso que había tenido el éxito que tuvo la alta oficialidad. Bueno, ustedes saben la historia, se refugió en el Hotel Nacional, y bueno, Batista toma desde ese momento el control. No importa cuántos presidentes tuvimos, Batista desde los años 30 hasta el 40, que se pone corbata, llega, y después hasta el 59 fue lo peor. Batista sale de Cuba, entra para Cuba, una vez vino para Miami con la mitad del Tesoro Nacional, luego regresa el gran Batista, y es una isla pues que tiene enormes contrastes, caballero. Y obviamente cuando Fidel triunfa y se hacen esas dos enormes reformas, la urbana, que es muy importante porque se reparte en casa. Recuerden que en esa prosperidad en La Habana había surgido el reparto vedado. Vedado no por gusto, la palabra vedado usted sabe lo que significa. Está vedado para mucha gente. Allí no se puede entrar, esos son palacetes, casas enormes, llenas de mármol, de bronce. Y bueno, esa Habana obviamente fue añorada en el 59, fue añorada por muchos de sus habitantes que se fueron al exilio, y ellos no aceptaron la revolución desde el punto de vista corrupto y dictatorial y cínico de Batista. No es que no eran gente democrática, pero finalmente empezaron a llegar gente a Miami, y se empezó a formar el exilio con una cantidad de miembros ya no batistianos, sino liberales, ortodoxos, gente que quería que regresara a la Constitución del 40, y finalmente pues llegamos al punto de la crisis que tuvo en el 60, en el 68, mejor dicho, en los 60 y pico largo, en el año 68, que coincide con la invasión de las tropas soviéticas en Praga, con Padilla, y ustedes saben, en el 71, Padilla fue llevado a prisión en Villa Marista, tuvo 38 días ahí medio que torturado, asustadísimo. Luego de los 38 días sale Padilla y hace un mea culpa, se acusa a sí mismo. Huberto Padilla era un intelectual cubano que tuvo que doblegarse porque no había libertad. Bueno, es verdad que con la libreta de abastecimiento Fidel Castro podía darle a toda la población de Cuba lo básico. No faltaba la mantequilla, no faltaba el aceite, no faltaba la leche, la carne de res, no faltaba nada de eso. Incluso una vez al año juguete para todos los niños de Cuba. Juguetes. Entonces, sí, porque nos ayudó a tener buenos negocios con Hong Kong y con España. La España franquista sí mantuvo relación con Cuba. Pero, ¿qué pasa? Que los intelectuales y los disidentes no tienen un espacio, porque Cuba, al tenerse que entregar a la Unión Soviética, lo que hace es copiar el modelo búlgaro. El modelo búlgaro y el modelo soviético, donde no hay espacio para disidentes. ¿Qué hacer con los disidentes? ¿Qué hacer con los intelectuales? Que siempre son disidentes cuando hay un Estado totalitario. ¿Quién rechaza el Estado totalitario? El hombre libre. ¿Y cuál es el hombre libre? El intelectual, el artista, el poeta. Huberto Padilla, pues finalmente él logra salir, después de aquellos choques con el gobierno, logra salir a Miami. En el 94, por cierto, Padilla, aquí tengo una pequeña descripción de lo que ellos lograron. Huberto Padilla fue, en los últimos años de su vida, después que había sufrido ese encontronazo con el gobierno, fue bastante desacreditado en Miami por una extrema derecha que no entendió que en el año 94, cuando ya venía llegando la canción de Willy Chirino y se pensaba que se iba a caer junto con la Unión Soviética, la Cuba satélite, la Cuba bastante dependiente de la Unión Soviética, y que pagó un precio, por cierto, por esa dependencia, por esos subsidios. Bastante gente que tuvimos que mandar a las guerras del África. Mi suegro fue un barco soviético, un petrolero soviético, llevaba a mi suegro de forma clandestina en el 75 a la guerra de Angola. Y esas guerras, bueno, Cuba tendría sus posiciones, pero eran básicamente guerras de la Unión Soviética, guerras
disputas territoriales en el mundo de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Bueno, ya sabemos los soviéticos lo que hicieron en Somalia, Etiopía, cómo cambiaban de bando. Primero apoyan a Somalia, después apoyan a Etiopía y traicionan a Eritrea después. Los soviéticos se movían según sus posiciones y detrás de los soviéticos iban casi siempre, no siempre, pero casi siempre los cubanos, y eso le dio un gran papel, obviamente, a la inteligencia cubana, a las Fuerzas Armadas. Ya ustedes saben, no los voy a cansar con los escándalos que esa autonomía que tomaron la gente de Ochoa y la gente del Ministerio del Interior, que tenían tantos dólares y traficaban visas, traficaban marfil, piedras preciosas. Hasta una vez en Angola trataron de robarle un avión a los soviéticos. Los cubanos no se portaban del todo disciplinados, pero iban a donde iban los intereses de la Guerra Fría, o sea, del bloque soviético. ¿Qué pasó hasta el día de hoy? Que se ha distorsionado la visión que tenemos del pasado. Y mucha gente, ante lo desagradable del totalitarismo, la falta de libertad, ese carnet de identidad que en Cuba te sigue por todas partes y que en cualquier momento alguien te lo puede pedir para saber todo sobre ti, si fuiste arrestado porque algún día estuviste o si se te llamó la atención algún día, porque tiene muchas páginas, el carnet de identidad. Hoy en día no, hoy en día es digital, se ha resumido, pero aún así, el policía que te detenga en Cuba, porque te puede detener por cualquier motivo, sin justificación, te tira por la planta y ahí se saben muchas cosas de ti. Pero antes llevabas tú ese expediente de ciudadano vigilado. Y es verdad que era una Cuba, antes de que se cayera la Unión Soviética, que tenía lo básico. No había lujo. Yo pasé mucho trabajo para conseguir una cámara de 8 milímetros. Yo me interesaba el cine, independiente, por supuesto. Y era difícil para algunas cosas de lujos o específicas, pero había comida y la gente no estaba tan descontenta. De hecho, la mayoría de la gente, hasta que no llegó el periodo especial, no se dio cuenta lo malo que era vivir sin libertad. Bueno, en el año 94, ya termino con esto, 11 escritores cubanos, esta es la declaración de Estocolmo, 11 escritores cubanos, y ahí está Huberto Padilla, por eso les mencioné brevemente el choque que él tuvo con Fidel Castro y los intelectuales. No había un espacio para la libertad en Cuba. Comida, igualdad, educación, salud y hasta deporte. Fuimos una potencia de todo tipo, de tres cosas: de educación, de salud y una potencia en deportes. Pero la libertad, había un precio que pagar. Come tranquilo y no hables mucho porque el CDR está para vigilarte. 11 escritores cubanos, 5 que residen en la isla, esto fue en el 94, y 6 que viven en el extranjero. Nos hemos reunido en Estocolmo, convocados por el Centro Internacional Olof Palme, para discutir durante 3 días problemas culturales y políticos de importancia vital. Esto es un encuentro de intelectuales cubanos en el año 94, cuando Willy Chirino decía, no, ya eso, ni se metan en eso, déjenlo caer. Pero estos intelectuales, entre ellos Huberto Padilla, que había sido prácticamente un disidente y que se le había acusado de haber apoyado a otro señor, no recuerdo ahora, sí, él había apoyado a intelectuales. Se le decía gusano en Cuba, prácticamente, el que tenía una discordia con el gobierno. 11 cubanos convocados. 11 escritores cubanos convocados por el Centro Internacional Olof Palme para discutir durante 3 días problemas culturales y políticos de importancia vital para Cuba. En francas discusiones que se desarrollaron en una atmósfera de respeto mutuo, hemos llegado a los siguientes acuerdos. La cultura cubana, tanto la que se produce en Cuba como en el exterior, es una. Entonces, un intento de reconciliar en el 94 y pertenece a la herencia de nuestra nación. 2, el embargo económico financiero de los Estados Unidos de América contra la República de Cuba debe ser levantado urgentemente, esto ya contra el bloqueo, y sin condiciones, como factor indispensable que contribuya a fortalecer el equilibrio de la nación. Estocolmo, 27 de mayo de 1994. Yo llegué aquí a Miami en julio del 94 y recuerdo, porque rápidamente cuando llegué estuve en mucho contacto con Hermanos al Rescate, con la gente del Versalles, con el exilio tradicional. Y recuerdo que se decía que Huberto Padilla, había gente que decía que Huberto Padilla, habían dos discusiones. Una de que Padilla era un intelectual realmente agente del G2 y que en el 94 estaba haciendo el trabajo político a favor de La Habana, que esto estaba manejado por Prensa Latina, para la cual él trabajó en un momento, y que él simplemente estaba ayudando al gobierno de Cuba a salvarse del desastre del periodo especial, de la caída de la Unión Soviética, y que él estaba tratando de reconciliar para evitar, por medio de una negociación, que se llevara a los tribunales a los culpables del desastre de Cuba, el desastre de Cuba. Y se le decía que él era un agente porque se había estado reuniendo con agentes castristas en Estocolmo, en este tipo de encuentro, y le decían dialoguero y todas esas cosas. Pero
Pero había otro grupo, había una discusión que decía que había que dejarle tranquilo porque Padilla, Alberto Padilla, ya había sido reclutado por la inteligencia norteamericana, por la CIA, y estaba haciendo un trabajo de infiltración en los elementos mediadores y que estaban buscando una negociación con el exilio, y que era un sujeto, pues, obviamente, de la transición, y que había que dejarlo tranquilo. En definitiva, él se murió de un infarto, le dieron varios infartos, tenía diabetes y eso, se había divorciado unos años antes de su esposa, y él con su esposa había logrado salir. Primero salió su esposa, después de aquella choque que él tuvo con el gobierno de Cuba, y finalmente por presión internacional él vino. ¿Por qué les hablo de Osvaldo Padilla y de todos los intelectuales? Porque hoy necesitamos de nuevo renovar esa discusión. Necesitamos que la gente de la alta cultura, vamos a llamarle así, como decía Jorge Mañach, discuta los asuntos que Cuba ahora tiene atravesada, ¿no? Que Cuba tiene como tropiezo, como obstáculo para impedir la reconciliación entre cubanos. Yo no estoy hablando de la reconciliación entre Estados Unidos y Cuba, que obviamente es necesaria, sino entre los propios cubanos, que estamos divididos en trincheras. El mundo católico te decía, esto es un valle de sufrimiento o de lágrimas. Tienes que aceptar el sufrimiento, es parte de la redención. Tu alma será salvada porque tú abrazas el sufrimiento con valor y te entregas a la obra de hacerle el bien a la gente, de tener simplemente amor y obras por el prójimo, y punto. Piensa en colectivo, y de ahí incluso se deriva la acción social de la Iglesia católica, quiero decir. Pero a partir de Martín Lutero sucede algo muy distinto. Lutero le dice a sus seguidores, esos obispos, esa gente con esa pompa, no son los sacerdotes. Aquí cualquiera de nosotros, hasta el más humilde, así son todas las rebeliones, ¿no? Tienden a seducir a las masas, a los que no sacan ningún beneficio del orden, para entonces, con la subversión, provocar el cambio de régimen. Entonces Lutero obviamente se dirige a los más humildes y les dice, no crean en esos curas que dan misas en latín para impresionaros. Crean en ustedes mismos. Cada uno de ustedes puede ser un sacerdote e interpretar las escrituras con la ayuda del Espíritu Santo. Podrá cada uno entender perfectamente, sin la necesidad de un intermediario, un sacerdote que te dé una misa de espaldas y que te hable en latín que tú ni entiendes. No, tú puedes hacerlo a tu manera. Y bueno, Martín Lutero introduce esta idea de que la fe es más importante que las obras y que la fe puede mover montañas. Bueno, a partir de ahí, eso llega al pensamiento tenaz, al poder del pensamiento tenaz de este autor. Estos son dos grandes pioneros, por eso lo menciono. Este fue en el 52 y Napoleón Hill en 1930 piensa y hasta es rico. Y ya ustedes saben que entre nosotros los cubanos hay muchos, sobre todo de los que emigran o de los que ponen sus ojos en el norte anglosajón, que están seducidos por esta idea que es ante todo individualista, sí. O sea, que piensa en el individuo, en el yo, y los demás que se chiven. Y hemos visto como Bolsonaro, tomando esa idea anglosajona de que la fe y el pensamiento positivo son suficientes, y que no importa el resto que le va mal, pues debe ser por su propia responsabilidad. Yo no tengo que ocuparme de los demás. Las iglesias de la prosperidad, así se presentan frente al público como iglesias de camino de prosperidad y de riqueza, donde tú solamente tienes que dar un diezmo, tener tremenda fe en que vas a ser rico y serás rico. Y bueno, ese fue el triunfo del Bolsonaro, un triunfo del pensamiento positivo, de que las ideas negativas atraen lo malo, que es como una energía, fíjense ustedes qué clase de idealismo, y que las personas tóxicas deben ser rechazadas porque eso te contamina, que tú debes andar solo con personas que te den, han oído la expresión buena vibra, buena energía, pensamiento positivo, aléjate de las personas amargadas. Por supuesto, esto fomenta la insolidaridad con las personas que están en desgracia, fomenta el individualismo y la concentración en un yo que termina en tragedia solitaria, porque evidentemente cuando las personas, incluso en el campo de la medicina, se ha visto esta invasión que infecta todo el pensamiento, y mucha gente tiene la idea equivocada de que todas las enfermedades, con mucho optimismo y buena vibra, pueden ser superadas, ya que el sistema inmunológico, lleno de confianza y fe en que todo va a venir bien,
pues saldrá adelante. E incluso se basan tanto en estos pensamientos de positivismo y que está apoyado en miles y miles de libros de autoayuda. Son tan crudos los diagnósticos de los médicos que le dicen a las personas con crudeza: usted tiene un cáncer y va a morir, porque del otro lado hay un movimiento, ¿no? De sugestión tan poderoso, basado en que tú eres el responsable de tener ese pensamiento, y no importa si el médico te dice una crudeza como que te vas a morir. Tú eres el que tienes que tener un optimismo basado en una fe ciega, que el pensamiento positivo es capaz incluso de revertir la enfermedad. Eso es una total estupidez anticientífica. Y yo les digo una experiencia personal que tengo una tía en Cuba que hace alrededor de 2 años le diagnosticaron leucemia, cáncer en la sangre, pero no se lo dijeron. Hay una costumbre que yo respeto un poco entre los médicos cubanos, que es que no se lo dicen a los familiares, pero no se lo dicen a la persona. Ella supuestamente estaba condenada a muerte, y el médico incluso le hace a la familia, le pasa la información, les da el medicamento, le dice: este es el medicamento, la quimioterapia oral, no inyectada, y ella se le va a decir que tiene un problema en la sangre, que tiene baja su defensa y que basta con que tome esto. Y el médico se presta junto con la familia para curar al paciente, pero no atormentarle con ese fatídico fin que aparentemente era el que ella iba a tener. Pues pasaron los meses y ella se curó completamente, y nunca está curada completamente. Los más pesimistas de la familia esperando una enfermedad que recupera su espacio y una reversión del problema, y no ha sucedido. Sigue sana, nunca se enteró que tenía cáncer, y yo creo que ustedes deben haber tenido experiencias similares, ¿no? En la familia, que no siempre se le dice a las personas: te vas a morir. Te vas a morir. No se le dice eso. Quizá me escuchaba un poco bajito porque veo que el audio está. Bueno, en definitiva, son dos mundos: el mundo anglosajón y el mundo de nosotros, nuestra herencia hispana, que tiene estos mecanismos diferentes. Por ejemplo, los médicos no siempre le dicen al paciente que se va a morir. Sin embargo, en el mundo anglosajón, donde se apoya tanto la idea del positivismo, la gente se apoya tanto en esta idea del positivismo y de la buena vibra, pues sin embargo los médicos son crueles. También hay una costumbre anglosajona, que es la de disimular, ocultar el dolor. Incluso las personas en el mundo anglosajón no acostumbran a ir a velorios, pasan muy poco tiempo relacionados con la enfermedad y el dolor, tratan de ignorar eso. Incluso se dice que hay una costumbre muy extendida ya culturalmente en los Estados Unidos, que dice o señala o orienta de que las personas solo deben ver noticias buenas, que no podemos ver noticias malas, que tenemos que desatendernos de todos esos asuntos que nosotros no podemos solucionar, y es mejor no saber. Algunos de ustedes seguramente saben de qué estoy hablando. No ver noticias malas, no enterarse de que hay tantos niños muriendo, o que hay una crisis que amenaza el mundo alimenticio por una plaga en las cosechas o por un cambio climático drástico. Nada de esto. Usted solo noticias buenas, apártese de su pareja. Si es tóxica, abandónela, o no importa cuántos años lleve con ella. Si es tóxica, abandona a su pareja. Empieza a excluir y a excluir y a excluir, que se va. Bueno, por supuesto, esto lleva un camino solitario, ¿no? Porque si todos hacemos lo mismo, pues obviamente el final no va a ser el mismo. No basta cuánto tú te autosugestiones de que todo va a salir bien si piensas bien, porque sencillamente cada uno de nosotros tiene una idea diferente, y si no nos ponemos de acuerdo, pues vamos al fracaso, ¿no? Porque vamos a desarrollar un pensamiento que es incompatible con la realidad, incompatible completamente. Y yo particularmente prefiero en una empresa, prefiero no a los pesimistas, porque ahora tampoco hay que ir al extremo. Si tan perjudicial es la tontería del optimismo sin fundamentos, también perjudicial es el pesimista que continuamente lo ve todo malo. Bueno, no hagas nada, chicos, porque no tienes un ánimo, no tienes una ilusión mínima, ¿no? Para hacer esto. Pero yo creo que sí es bueno que las personas en una empresa, que algunas personas dentro de la empresa tengan cierta desconfianza, cierto pesimismo, y no quieran lanzarse a la loca aventura de invertir y gastar como si todo fuese a salir bien con solo pensarlo. Eso hay que evitarlo. Y la verdad es que en Estados Unidos, por ejemplo, en el 2006, basado en este optimismo que está arrasando, esta teología del optimismo, que lo que ha hecho es que cada vez más
los directores de las corporaciones y de las multinacionales parezcan pastores evangélicos, e incluso ha hecho que los pastores evangélicos cada vez parezcan más líderes de una corporación capitalista, prometiendo riquezas a los que pongan un diezmo en el púlpito. Y bueno, es un mundo confuso, pero ideológico, y como tal y como decía Marx, la ideología es algo que distorsiona, es una visión distorsionada y que se reproduce y sigue distorsionando realidades porque engaña y seduce a mucha gente y las aparta del buen pensar, que debe ser siempre, pienso yo, basado en un equilibrio entre el pesimismo y el optimismo. Obviamente, todo aquel que sea pesimista, cuando pasa el tiempo se da cuenta de que todo su pesimismo no se cumplió. Y todo el que es optimista se da cuenta, quiero decir, en exceso, se da cuenta que todas sus ilusiones exageradas pues no dieron fruto. Y les iba a decir ahorita que en el 2006 nadie fue capaz, a pesar de tantas universidades que se dedican a los pronósticos económicos, nadie fue capaz en Estados Unidos de prevenir a la economía sobre esa enorme crisis inmobiliaria y financiera que sacudió a Estados Unidos en el 2006, después en el 2008 al mundo entero. Esa crisis no fue vista porque sencillamente vivimos en una sociedad fanática que cree que la idea es suficiente y que es hija del luteranismo porque cree que la fe es suficiente y que incluso a la hora de ser cristianos prácticos, pues más que pensar en el pecado, en el arrepentimiento o la redención, piensan que la fe mueve montaña y que es suficiente hacerte creerte que vas a ser rico para hacerlo. Obviamente esto conduce al egoísmo, repito, y yo creo que vamos a ser más felices si pensamos en los demás y le tiramos un cabo a los que están en desgracia sin apartarnos de manera adolescente y madura del dolor, sino enfrentándolo con valor, que en definitiva eso ese no es el fin del mundo. No es el fin del mundo, una enfermedad, un fracaso en una empresa, y esos libros que después de Napoleón Hill y de vinieron miles más. Obviamente usted va a Amazon y libros de autoayuda y de pensamiento y cómo hacerse rico en 4 días, eso lo va a encontrar a patada. Esos libros son hijos del luteranismo y sobre todo de una rectificación que tuvo el calvinismo, porque el calvinismo que llegó a Estados Unidos, obviamente, era un poco amargado al principio y creía mucho en la predestinación. Si a usted le iba bien en los negocios, seguramente era porque ya usted estaba predestinado y como el futuro Dios lo conoce, usted seguramente es de los pocos elegidos, como si hubiera muy poco espacio en el cielo, ¿no? Y no todo el mundo puede ir al cielo. Usted sería uno de los elegidos y ya en esta vida presente, esas serían algunas de las señales que usted es millonario. Por ejemplo, según aquella idea calvinista bruta, tosca, Donald Trump es uno de los elegidos porque ya le va bien en esta vida, por lo tanto, esa es una señal anticipada de que Donald Trump va a mejor vida y como ya existe un futuro que está escrito, un destino que me recuerda a mí al Islam y que para nada es cosa del judaísmo. El judaísmo al menos tiene los pies en la tierra y cree que el hombre va haciéndose su propio camino, ¿no? Que el hombre es responsable y libre. Así piensa también el catolicismo clásico. Pero estos protestantes que tanto mal le hicieron a la filosofía alemana y que la condujeron al idealismo, ya lo están haciendo ahora en Estados Unidos y lo alejan a la cultura norteamericana cada vez más de la realidad. No sabemos si en un futuro adverso Estados Unidos tendrá la capacidad, ¿no?, de lidiar con realidades duras como ya los europeos lo han experimentado. Estados Unidos es un país que hasta ahora le ha ido bien, es joven relativamente si lo comparamos con el mundo europeo, pero hasta ahora lo que hemos tenido es esto: pensamiento positivo, aléjate de las cosas tóxicas, piensa que vas a ser rico y sin lugar a duda tu idea se va a hacer realidad. De hecho, yo pienso que la mayoría de los norteamericanos hoy en día cree que en un futuro cercano le va a ir mejor que a sus vecinos. Casi todos piensan que van a ser ricos. ¿Eso puede ayudar al Estado? Sí, porque hace que la gente sea irresponsable y que ponga a funcionar el dinero. Si todos piensan que van a ser ricos, pues no, incluso cuando sufran el desempleo no se van a desencantar y van a seguir con la ilusión de que yo me levanto y no importa cuántas veces me caiga, yo me levanto, y la famosa tesis de la copa que está llena o vacía es parte de esa terapia de grupo que los positivistas, los nuevos teólogos están propagando, y que tú tienes que ser optimista, aún pase lo que pase, porque eso te va a ayudar a ser rico. Bueno, yo estoy en contra de eso. Yo creo más que el desengaño es necesario para incluso el futuro de una empresa. Creo que la gente que va a hacer una empresa no puede estar pensando como si fueran fanáticos religiosos, que con solo pensar que eres rico vas a ser rico. Eso no me parece realista ni científico. No me parece algo que ayuda a la razón. No me parece que ayuda a la razón.